Bienvenidos a 24 minutos en la historia. Y me gustaría más que decir que un puebleo, hoy se me ocurrió que debía de ser el camino mágico de la historia. ¿Sí? Sí, Ajá, se está poniendo poético. eso se va a poner muy bonito. Sí, hoy bienvenidos. Sí, le saludo a Avi. Hola. ¿Cómo estás, querido Diego? Hola, ¿cómo están? Hola María, buenos días, ¿cómo estamos? Pues un día más y por supuesto muchas gracias por recibirnos a ustedes, por recibirnos ustedes en sus hogares, en su camino a la escuela, nos oye mucha gente en el radio, no solo nos ve y es importante darles las gracias y decirles que hoy va a ser un día muy entretenido, ¿sí? Un día como hoy, el 30 de septiembre, es el Día Internacional de la Traducción. Sí, yo les voy a ñoñar. A ver, nuestro lingüista favorito. Es que la traducción es una cosa padrísima, pero es una ciencia y un arte. O sea, existe una ciencia que estudia la traducción, la traductología. ¿De verdad se llama traductología? Traductología. Hay libros de Nice. traductología. Ok. Es una cosa muy impresionante porque traducir es una cosa muy compleja, muy difícil. Claro. Y es muy importante. O sea, pero digo, podemos pensar desde ejemplos muy sencillos. Si quieres traducir The Cat is on the Mat de inglés a español, tienes que tomar mínimo 7 decisiones de si es gato, es gata. Si es tapete, si es alfombra, si es... Sí, es muy especial. O sea, y todo eso va a cambiar, alterar el significado de lo que traduces. Por eso las traducciones son tan complejas. Y encontrar una buena traducción cuesta sangre y es padrísimo. Bueno, muchas veces la gente te decía, puedes leer este libro no en su idioma original, pero por la traducción de tal persona. En México ha habido grandes traductores. Aquí tuvimos a Margarita Michelena, que era una maravilla, y además hacía de las cosas más difíciles, traducía poesía. Sí. Porque ella era Una poeta. cosa rarísima. Maravillosa su hija, mi querida Andrea, un beso desde aquí, como mi hermana, también traduce muy bien. Y es difícil. Hay gente que, por ejemplo, nada más traduce al idioma inglés en un, porque le dicen el inglés estándar, ¿no? Hay inglés. Hay gente que traduce nada más textos de ingeniería, es algo muy especial. O sea, el idioma es muy complejo. Y acaba siendo una cosa muy relevante si pensamos en traducciones de cosas como la Biblia. Uy. Porque en esas las decisiones que tomas y que se han tomado han cambiado al mundo entero, muy literalmente la historia. Sí. Han habido pleitos dentro de la iglesia sociales. que han generado separaciones masivas. Nada más de si Dios y Jesús son el mismo ente y el Espíritu Santo también. Y eso tal cual generó guerras en su momento. Y las ramificaciones de eso las seguimos viendo. Y que creo que siguen generando, ¿no? O Sí, sea, sí. bueno, crearon corrientes como los fundamentalismos, los extremismos, cultos. Y todo eso viene de Sí. traducciones. Pero todo bien o eso mal es por hechas. una, por una traducción diferente, porque nadie puede decir mal hechas o bien hechas, ¿no? Es una Viene de la cosa, mano de la es interpretación. más fieles Sí. a lo que se quiso decir, ¿no? Pero al final, por más fiel que sea, quien traduce va a tomar decisiones. Claro. Porque al final puede traducir, pero traducir e interpretar es una cosa completamente distinta. Pero acaba siendo... Sí, viene de la mano. Ajá, claro. Entonces, en el ¿cómo ejemplo, se si llama traduces la...? al gato, tienes que decir si es un gato o una gata. Y ¿Cuál eso ya te cuál va a es el indicar cuál algo. es el término entonces? Traductología. Hay traductología. Perfecto, pues Existe. Traductología. hoy felicidades a los que ejercen la traducción. Sí, ¿cómo sería traductólogos? Los Yo traductólogos, no sé si sea lo correcto. Bueno, aquí nos pueden decir, ¿sí? Si es que, Allá. Ahora aquí. Perfecto, que es muy importante, eso me gusta. Gracias, Bien. Avi. Gracias, Avi. Bueno, también es el Día Internacional del De la Derecho a la Blasfemia.
¿De dónde viene esto de la blasfemia? Avi ya A ver, yo les traje unos datos. A mí me pareció muy interesante porque si piensan en la palabra blasfemia, ¿qué es lo primero que se les ocurre? O sea, es como ofender, decir Sí, claro, algo, es una ofensa. algo indebido. Es Algo hablar religioso, en ¿no? contra. Exacto. Bueno, blasfemar es hablar en contra de la religión, ¿no? De algo sagrado. De algo De sagrado. algo sagrado, ¿no? Porque- Eres un blasfemo. Exacto. Es muy, muy Ay, a mí una vez elegante. sí me dijeron. Fue un amigo, pues, en una pero- discusión familiar, eres No, un no, blasfemo. no, una amistosa. Blasfemo y hereje. Y hereje. Oh. Ah, Sí. bien. Entonces, Bueno, este día justo se inaugura por una organización que defiende el derecho a la libertad de expresión. Entonces, Sí. este día es para poder hablar sin la censura hacia cualquier religión, sin ser discriminatorio. Ajá, bastante complicado, ¿no? sí. Es un poco Es que- una Ajá. línea Sí. delicada, ¿no? Ah, Es una línea que- muy delicada, pero creo que esto habla justo, bueno, la parte fundamental de este día es la libertad de expresión, porque cómo hablar mal de algo que es sagrado. Bueno, pero porque hay días sobre la libertad de expresión. Y este Exacto. es exactamente contra la blasfemia. Blasfemia. No, no contra. Exclusivamente. Al revés. Bueno, perdón. Hoy es un día, sí, que Al es derecho a ser el blasfemo. derecho a ser blasfemo. Exacto. Yo lo pienso muy importante porque la religión es de esas cosas que puede acabar siendo, y no necesariamente las religiones grandes, las religiones más Monoteístas. generales, pues las que vemos más en el día a día, pero acabas teniendo estos movimientos súper extremistas Claro. que pueden ser, o sea, que acaban en cultos, que acaban en estos suicidios masivos o al revés, o en matanzas. Y yo Sí. creo que esas muchas veces se usa la religión como justificación, ¿no? Claro, pues, Y no puedes hablar mal porque y no es puedes la hablar mal de religión. eso. Creo Entonces, que por eso es en estos importante. días hemos tenido un pequeño glimpse de lo que, por ejemplo, con el asesinato de Charlie Kirk, que pues prácticamente juntaron lo político con lo cristiano, y hablar mal de alguien como Charlie Kirk es hablar de una persona que defendía la palabra de Dios. Entonces, creo que este día nos da a reflexionar sobre este punto de poner los límites de entre lo sagrado, lo ideológico y de la libertad de expresión. Sí, es muy interesante. Por eso hoy es un buen día. Ajá, ¿sí? Gracias a The Center, ¿qué? Center for Inquiry. Ah. Gracias a esta organización. Muy Gracias. bien. También es el día de la secretaria. Un saludo. Fíjate en tu secretaria. Saludote a Mariana Treviño, Gracias, la Mariana secretaria Treviño. favorita de todo. Gracias Mariana Treviño, gracias Daniela Romo, gracias Miguel Bosé. Ajá. Bueno, y gracias a todas las secretarias Sí. que en algún momento nos han hecho la vida mucho más fácil. Definitivamente. Yo sí me Sí, acuerdo. Cada no, que no. tenía un tema en la escuela, cosas así, quien te acaba resolviendo Sí. Es la siempre secretaria. Sí, Sí. y creo que es un trabajo que es muy subestimado. Sí. Sí. Creo que es un trabajo que viene con muchísimo estigma justo de ser la amante, Ajá. pero creo que es la persona que por excelencia resuelve, es la persona que por excelencia tiene toda la información y son de las personas más capacitadas. Y las piezas más fundamentales de cualquier institución, ya Sí, sea sí. empresa. En cualquier institución Se cae sin ellas. se cae sin ellas. Sí, No funciona. definitivamente. Y hay muchos directores ejecutivos que tienen grandes resultados gracias a la secretaria. su secretaria Sí. o secretario. Definitivamente, Porque sí. finalmente no luego lo estigmatizamos en que Completamente nada de más acuerdo. son mujeres, no es No, cierto. también son secretarios. Y hay magníficos. Entonces, bueno, Sí. un saludo a todas las secretarias y secretarios en hoy que es su día. Bueno, y brinquemos hasta 1452. Este es un día muy padre. importante porque se imprime la Biblia en la prensa de Gutenberg. Es el primer, creo que es el primer libro Es el primer libro que se imprime. que se imprime, ¿no? La Biblia. Es súper Sí. interesante. Digo, por muchas cosas. Primero, digo, y porque hay que mencionarlo, es la primera imprenta en Europa. En China Ok. ya No, había imprenta. Sí. Desde hace mucho tiempo antes. Ah, Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Sí. Esta nada más, se dice que se inventó la imprenta, pero es un poco, está mal No, dicho. a ver, O sea, la imprenta realmente
En el en el occidente. occidente. Pero lleva ya mucho siempre, tiempo. a ver, perdón mi falta de cultura. En China ya se imprimían libros. No libros, porque, Era pues, pergamino. exacto, Ajá. la concepción del libro es algo occidental, pero ya se imprimía, inició con sellos, porque ellos firman con sellos. Sí. Entonces, sí ya existía la imprenta en China, pero no Era como la distinta. conocemos. Ajá. Porque entonces Sí. son caracteres, es que también, o sea, Es un sistema muy es un complejo. sistema Sí, es muy un complejo distinto. y es un Exacto. sistema que tiene dibujos y demás. Entonces, dejemos como... La imprenta porque demos occidental por como la buena- que conocemos. Como, bueno, lo que pasa es que con números, letras, como lo conocemos, hoy en día los libros, lo que tenemos, sí es Gutenberg y sí, Sí. es algo que cambia porque Cambia platicábamos fuera de cámara, que cambia todo porque antes era de palabra y de palabra va modificándose, ¿no? Sí, que nos comentabas algo súper interesante del Sí, sí, individualismo, ¿no? Es que el tema es que la historia, la narrativa era algo comunitario. Siempre ha sido algo comunitario, ¿no? Desde la concepción de la historia es el grupo de cavernícolas, el grupo de Homo sapiens que evoluciona contándose historias porque así pasamos la información. Y eso no cambia mucho a lo largo del tiempo en el sentido de que pues acaba siendo una tradición comunitaria. Las historias se pasan, si lo piensan, la mayoría de los textos antiguos, los clásicos de antes de la imprenta, son obras de teatro, son poemas, porque esos habían bardos que se los aprendían, las obras pues se podían hacer, pero libros, como conocemos las novelas, por ejemplo, es un género súper tardío. Sí, claro. Súper tardío dentro de la historia. Y la imprenta lo que nos va a permitir es pasar de esa historia comunitaria a una relación individual entre el autor y el lector. Y eso es, digo, siempre se dice, pues, es que entonces permitió que se impriman y democratizó la lectura, que sí pasó eventualmente, pero no siempre hablamos de eso, de cómo lo que acaba, bueno, no lo que acaba siendo, como si fuera una consecuencia, o sea, sí es una consecuencia, pero no como algo sin juicio, pero acaba permitiendo que las narrativas, las historias se fijen, se queden en ese mismo estado y no vayan evolucionando. No haya un diálogo, ¿no? Ajá. Un debate. Y además sucedió una cosa, en ese momento, sí, el otro día hubo una presentación aquí importante de la gente sobre paleografía, que es la interpretación de la letra manuscrita. Antes todos los textos estaban en letra manuscrita y la letra manuscrita cada uno tenía cómo lo explicaba y qué palabras usaba. Entonces, era lo que dice Diego, cambiaba mucho, ¿no? Entre uno y otro tenían interpretación. Y ya lo que sucede cuando llegamos a la imprenta, ¿sí? Que además es en 1452. Y es súper, eso que dices es súper importante, porque todos esos manuscritos se limitaba a textos religiosos, porque no podías hacer muchos. Sí. Claro. Y entonces lo que también permite es que las historias más comunes, o sea, comunes entre comillas, ¿no? Más del día, más de narrativa, sean impresas. Okay. Qué interesante. Entonces la maravilla de la imprenta es cambia la narrativa y cambia muchas cosas. Sí. Por eso Todo hay lo concepto de libros lo comunitario en lo individual está interesante. y ¿no? todo lo que son los libros incunables, que son hay muy pocos, pueden repetirse, que es algo importante, ¿no? Puedes repetir, al imprimir la Biblia no imprimieron una, imprimieron ya muchas. Entonces es muy importante, ¿no? ¿Cuánto nos queda? En 5 minutos. En 5 minutos tenemos mucho por hablar. En 1763, oigan esto que simpático es, Carlos III establece en España las bases de un juego de azar. Este juego de azar denominado Lotería de los Números, ¿sí? Fue sustituida hasta 1862, o sea, 99 años después, por los billetes de lotería. O sea, el juego de la lotería, comprar billetes y que haya un premio, es un juego español. Y es Mira de nada más. 1700.
Es de 1700. 1700. Yo la verdad no pensé que fuera tan viejo. O sea, Hasta 1862 se cambia por billetes, ¿sí? Pero pues pero eso, nací en 1800. sí, de Aún todas así. maneras. Bueno, piensa en algo, ¿no? En España les encanta el azar. Es algo muy de la cultura española, ¿no? Siguen jugando, ellos juegan, su lotería se llama la 11 allá y eso es muy importante. Y como aquí es la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, allá también en la 11 la reparten minusválidos y demás. Es muy interesante el juego, el azar. Y se ha vuelto también un símbolo en México, ¿no? Sí, Las la cartas Lotería de la Nacional. te la sabes perfecto, Claro. ¿no? Sí. El borracho y te imaginas Es perfecto. la lotería de números. O sea, Esa es la lotería. Ajá, la del premio, Ah, ¿no? La no, lotería estamos hablando que de tú la compras el Lotería boleto Nacional. y llega a la Lotería Nacional. Pues de hecho el Metrobús sacó una tarjeta conmemorativa de la Lotería Nacional. Y la Lotería Nacional, si ven, piensen, lo podemos buscar en cualquier lado. Es muy bonito porque diariamente salen boletos y el diseño de los boletos es muy interesante. Sí. Y México tiene una de las casas más importantes de diseño del mundo de Sí. billetes de lotería. Sí. Son preciosos y hay que conmemoran muchas cosas. Entonces, Sí. no dejen de jugar a la lotería, ayudan a mucha gente, ¿no? Es por eso se llama Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Gran parte de los Chicle y de pega, los sí, porque premios. también provoca divorcios. También pasa de que los hombres compran muchísima lotería y ahí se va la quincena. Bueno. El azar, lo que Sí. pasa es que los juegos de azar siempre lo que ya se conoce como ludopatía, Sí, ¿no? sí, Que sí. es el problema adicción al que juego. la adicción al juego. Pero bueno, Y al ¿Cuál? final siempre gana la casa, dice. Y siempre al la final casa la casa gana, siempre claro. gana. ¿Cuánto nos queda, María? nos quedan 3 minutos. En 3 minutos vamos a hablar que en 1791 se estrena en el Theater of der Wieden en Viena, ¿sí? En Austria, bajo la dirección del propio autor y apenas 2 meses antes de su muerte, la que será su última ópera, La flauta mágica de Mozart. Una de las obras Sí. más interesantes, porque además algo que tiene, comentábamos, ¿no? A ti te parece magnífico, Es mi ¿no? ópera favorita. Tu ópera favorita. Y además Flauta creo que es un mágica. referente de la ópera, ¿no? O sea, siempre que escuchamos Sí. el Ok, es Ajá. la Ajá, más, Sí, la, más claro. la oído. reina de la noche que viene Justo. de esta ópera. Ajá. Y Justamente. además sucede una cosa, Mozart es un músico, es un prodigio, empieza a escribir, creo que es desde los 7 años, es un natural, y muere a los ¿cuántos años, dijimos? No dijimos, pero ahorita decimos. ¿Qué tal si, qué tal si lo buscamos? Porque muere muy joven. Súper joven. Muere súper joven y con una cantidad de obras maravillosas, ¿no? Pero Sí, a sí. la fecha se siguen encontrando Sí. obras. Sí. Obras. Hay un chiste que sacó nueva música antes de que Rihanna sacara un nuevo álbum. Ajá. Sí, Murió sí. a los 35 años de edad. Los 35. Ya casi estamos ahí, ¿eh? Ojalá yo estuviera ahí, mi querida. Sí, yo ya duplico los 35. O sea, ya he vivido el doble de lo que vivió Mozart y por desgracia no he hecho ni la 10ª parte que él, ni tengo su talento. Pero Mozart fue un artífice maravilloso y algo muy especial de Mozart es oírlo. Si buscan, gran parte de sus obras se hicieron en clavicordio, no se Uy, hicieron sí. en pianoforte. Sí, sí, sí. Entonces nos suena muy Muy melódico distinto. y muy suave por usar un pianoforte. Busquen, por favor, obras de Mozart en clavicordio y cambiará la imagen de experiencia, dulzura y la sí. experiencia. Porque sí. escribía en un instrumento. O sea, a Mozart se le ejecuta en un instrumento que en su época, sí, en Que 1700, ya casi no existe. ya no hay. Es- Ya Hay no muy hay, pocos sí, creo que ya no hay. clavicordios Sí, sí. y valen una Y lo que hay no fortuna. se tocan. Y son muy delicados. Sí, ¿Sí? por eso no se tocan. Están hechos, por eso no se tocan, las cuerdas son tripa de Sí. gato y Sí. es algo muy complicado. Y es algo que pasa se rasga. muchísimo.
el aparato rasga las cuerdas como en una guitarra o demás, aunque es vertical. Muy interesante el Pasa clavicordio. muchísimo eso, que pensamos que la música clásica, la música que pensamos como clásica, está hecha, compuesta para instrumentos que ya no o hay. ya no son iguales o ya O no ya no hay. existen. La música de concierto, ¿no? Porque le llamamos música clásica a una lo cantidad que de es Sea cosas, una- música de romántica, Porque concierto. clásica... todo. Son clásicos románticos. El Exacto, romanticismo, ajá. el barroco, pues, o sea, hay Todo. muchos Deconstruyamos movimientos. que nos referimos a lo clásico, ¿no? Sí, Ajá. Bueno, Pero- bueno, pues, a ver, vayan, tomen un café, ¿sí? Y regresen con nosotros. Nosotros vamos a hacer lo propio y seguimos porque tenemos cosas muy interesantes, ¿sí? Porque vamos a platicar de la anestesia, algo muy interesante. No se vaya, ahorita regresamos. Qué gusto que estén de regreso con nosotros por el camino mágico de la historia. Y bueno, como les prometimos, en 1931, un día como hoy, España reconoce el voto femenino, que es, si bien la época y demás es durante la Segunda República, ¿sí? Impulsado por Clara Campoamor, ¿sí? Que es muy importante porque el voto femenino ya se ejerce en 1933 en España, antes, ¿sí? Sí. De lo que es la Guerra Civil Española. Entonces, era un gobierno muy progresista. En ese entonces España era cabeza en Europa de movimientos sociales Te progresistas. pregunto porque no sé y ignoro completamente, pero ¿se mantuvo después de la Guerra Civil Española? Sí, se mantuvo. Sí, se mantuvo. Estuvo muy interesante el caso porque fue un gobierno progresista en una sociedad conservadora. Entonces salió como un debate en donde pensaban que las mujeres iban a votar regresivamente porque estaban muy influenciadas por la iglesia, cosa que afortunadamente no fue así. ¿No fue así? Cambió radicalmente. ¿Cambió? Ahora, en ese momento es tan fuerte el sentimiento de a dónde vamos, les dio Exacto. terror, que la ultraderecha, el ejército y el clero se unen y arman un levantamiento y hacen un golpe de Estado. Y por eso un gobierno, ¿sí?, elegido por el pueblo es derrocado por una fuerza militar, que nada más duró hasta 1975. Nada más. Unos pocos años, Nada ¿no? más. Una Mis dictadura. Mis papás ya existían. Una o sea. dictadura, ya es suficiente, una dictadura terrible. Bueno, también hablando de juicios y de cosas complejas, Muy en importante. 1946, ¿sí?, se llevan a cabo los juicios de Nuremberg. Los famosísimos Los juicios de famosísimos Nuremberg. juicios de Nuremberg. Muy importante para la teoría política. Aquí nuestra María, la María, que estudió ciencias políticas, nos hablaba mucho sobre el impacto, sobre Hannah Arendt. También muy importante para las relaciones internacionales y para el derecho internacional. Y porque los juicios de Nuremberg dan pauta a la gestión de la palabra, bueno, no gestión, más bien, al origen de la palabra genocidio. Se castiga por primera vez y ¿Se castiga por genera. primera vez? Ahora, como siempre lo hacen los juicios, los hacen los vencedores, ¿no? Hay un abogado defensor de los 12 nazis. Claro. ¿Sí? Se juzga nada más a 12, que son los que pudieron encontrar cosas ilógicas. Por ejemplo, Von Braun, ¿sí?, lo dejan huir a los Estados Unidos y es el padre de la NASA y de los vuelos, sí, de todos, porque él era el que generó las bombas, la B1 y la B2. Entonces es como muy selectivo de a quienes se llevan, luego a quienes perdonan, ¿sí?
y como anécdota curiosa, ¿no? Goering, que era uno de los grandes líderes, se logra suicidar con cianuro antes de ser ejecutado, ya que lo habían declarado culpable, Es ¿no? parte de lo que habló mucho Hannah Arendt, es esa parte de la banalidad del mal, Sí. le decía. Con que el famoso- al final era gente que no es que creyera ni en el gran, o sea, en el gran asunto ni nada por el estilo, que era gente haciendo su trabajo. Justo, era uno de los argumentos defensores, ¿no? Yo solo estaba siguiendo órdenes y de ahí, pues, Hannah Arendt crea, no sé si diría teoría, no sé cómo llamarla. Se estudia como Postura. Ajá, teoría. se estudia como teoría, pero no nació como teoría la banalidad del mal, ¿no? Ensayo. El ensayo. Y, Ajá, y por el- ejemplo, hay ahí dentro de los 12 nazis como Krupp, que es un hombre que era un fabricante de productos, o sea, no era hizo tanques o hizo pistolas o hizo mil cosas, era un especialista en acero, también es juzgado ahí, Sí, ¿no? claro. Y lo juzgan porque sus obreros, ¿sí? Fueron obreros en muchos casos judíos y demás, castigados para trabajar, y los puso en trabajo forzado. Claro. Y de ello lo acusaron, pero el régimen era el que lo llevaba, entonces es complejo, aunque Nuremberg es una muestra de lo que es lo que puede hacer un tribunal internacional que debería de hacer, que tantas veces hemos hablado de la ONU o de los tribunales de la Haya o demás, que no cumplen con todo esto, Y a ¿no? mí lo que me hace pensar mucho también es cómo ahora existen en ciertas instituciones estas objeciones morales, ¿no? Ok. Porque puedes notar, si empiezas a notar, híjole, o sea, cómo le estoy vendiendo esto a esta gente, Sí. puedes decir, oye, pues no lo voy a hacer. Sí, Y sí, sí. digo, claro, es un arma de dos filos. Sí, al final Pero- es o sea, bueno, hablando desde las relaciones internacionales es un dilema de hasta qué punto es el alcance de las instituciones, pero es importante justo los juicios de Nuremberg por la perspectiva desde donde se aborda la Segunda Guerra Mundial y cómo empiezan a catalogar lo que son los crímenes de lesa humanidad, cómo son los Crímenes de guerra. crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Son las tres categorías importantes que nacen a partir De Nuremberg. de Nuremberg, un poquito después, pero... Ya se utilizan. A ver, nos quedan 4 minutos y hay cosas muy 4 minutos. importantes. Un día como hoy, ¿sí? En 1949, Mao Zedong proclama la República Popular China. Tu mero mole, Avi. Yo Pero lo mole. conozco porque hay un muy famoso patrón de ropa, que son Sí. pósters que se usaron de la cara de Mao. Sí. Pero yo entiendo que tú entiendes más de Mao que Bueno, yo conozco. sí, la verdad me parece bastante interesante. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos dos actores muy importantes, o es China o Estados Unidos, ¿no? Y no podemos hablar de China sin La Mao revolución. Zedong. Ajá, Mao Zedong, hablando de genocidios, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Mao retoma algo que se llama la recuperación de China posterior al siglo de la humillación, que es cuando el emperador, el último emperador de China cae por influencia de Occidente. Entonces Mao dice como, no, mangos, aquí ya acabó el imperio, y entonces empieza la república con un ejercicio comunista, ¿no? Pero a diferencia de lo que es el comunismo soviético, ya me estoy yendo muy acá, a diferencia de lo que es el comunismo soviético, inicia el comunismo maoísta, y esto crea muchísimos crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, tenemos el caso de Vietnam, el caso de Camboya. Pol Pot. Pol Pot. Pol Pot, un claro. gran terrible. Y sí, efectivamente, Diego, Sí. muy popular. Es más que solo ropa, Mao. Es más Sí, que solo sí. ropa, No me sino digas. prácticamente sin Mao no estaríamos entendiendo Deng Xiaoping y hoy en día Xi Jinping. Ni la plaza de Tiananmen. Ni en Plaza de ni Tiananmen, todo ni, lo que sucede. ni el salto para atrás, ni la revolución cultural. Y gracias a eso hoy en día tenemos a TikTok Xin y a Shein.
Sí, sí, muy importante. Muy, y muy a Temu. importante. Y a Temu. Sí, a Temu. Oh, Ajá. aquí tenemos grandes fanáticos de Temu. ¿Cuánto nos queda, querido Moni? En un minuto todo vamos a platicar. En 1958 se funda la NASA. Nos Sí. platicaste ahorita Sí. de uno de los participantes, ¿no? Bueno, precisamente uno de los que diseña la cohetería de la Segunda Guerra Mundial alemana y luego ayuda a los Estados Unidos a poner un hombre en la Luna, porque tenía una serie de conocimientos impresionantes, ¿no? Y aunque pasan muchas cosas, su éxito más importante es cuando Kennedy dice, gracias a la Agencia Espacial de los Estados Unidos, pondremos a un hombre en la Luna antes de 1970 y lo pone en 1969, aunque mi querido amigo Carlos dice que todavía no llegan a la Luna. Pero bueno. Yo conocí a un ¿sí? astronauta. Muy bien. Es tu crush. No, ese no es mi crush. Ese no es tu No, crunch. ese no es Hoy mi no has crush. hablado Hoy de no, hoy crunches. no. Oh, sí. Sí. A Tesla. Tesla. Hoy Ah, hablamos de Tesla, su crunch es Tesla. Todavía me alcanza para hablar del tren bala. En 1964 se inaugura el tren bala entre Tokio y Osaka. Alcanzaba en aquel entonces 210 kilómetros por hora de velocidad. Ahorita va por arriba de los 400, ya 210 no es nada. Pero en aquel entonces nos sorprendía. Sí, yo me mareo en el Metrobús. La tecnología, tú te mareas en el Metrobús. Bueno, pues ahora más mareados vamos a estar ¿Sí? porque se acabó. No. Pero los esperamos mañana otra vez por el camino mágico de la historia. Me despido. La Avi, adiós. Gracias, el Fer. El Diego, Gracias, sí, Fer. la María y aquí El un Jocho. servidor. El Jocho nos falta, que anda por ahí. Y yo, Fernando, les deseo que pasen un lindo día y los esperamos mañana. Va a ser un día muy importante, 2 de octubre, no se olviden.